Chicos, buenos días. Vamos al inicio de nuestras sesiones. Acuérdense, el día jueves tenemos evaluación. Ya, hoy día sería la última sesión y en vez de mañana ya sería el día jueves que no vamos a tomar la evaluación parcial. Ya, va a venir hasta lo que viene hoy día. Así que presten mucha atención. Cualquier pregunta, cualquier consulta lo pueden realizar. A ver, vamos a ver aquí. Vamos a ver acá. Ya. En la anterior, a ver, me confirman, ¿sí se puede visualizar el PPT? ¿Se puede visualizar el PPT? Estoy cambiando. Ingeniero. Sí, ¿me escuchan? Sí, sí, ingeniero. Ya. A ver, en la sesión anterior vimos un rectificador monofásico de onda de media onda con carga RL. ¿No? Habíamos visto un ángulo de extinción, que ese ángulo de extinción se daba después de los 180 grados, pero la diferencia es que esa corriente llegaba a cero. ¿Ya? Esa corriente llegaba a cero. En cambio, en un rectificador de onda completa, si se dan cuenta, ya no están rectificando media onda. Ahora están rectificando ondas completas. Eso quiere decir que tanto el semiciclo positivo y el semiciclo negativo, ¿ya? Eh, las vamos a rectificarlas, ¿no? Bueno, el semiciclo positivo las dejamos pasar y los semiciclos negativos las rectificamos. Pero ahora esto hace de que cuando hay una carga inductiva, que la corriente ya no llegue a cero, sino por el contrario, que la corriente ahora se mantenga en una señal ya continua. Ya en una señal ya continua. Y esta señal continua hace que la corriente, en este caso, permanezca, bueno, permanezca constante. En la gráfica, por acá, ya, en esta gráfica, nosotros visualizamos mi voltaje de salida ya rectificado y también mi corriente de salida con una carga RL, ¿no? Con una carga resistiva inductiva. Entonces nos damos cuenta que la corriente en este caso ya no llega a cero. ¿Por qué? Porque ya llega otro semiciclo que le va a entregar una cantidad de voltaje y obviamente es proporcional a la corriente. ¿Ya? El aporte de cada diodo, en este caso tanto diodo 1 y diodo 2, el aporte que hacen es esto a la carga. Y diodo 3 y diodo 4 de la misma manera van a hacer este aporte. Entonces la sumatoria de estas dos me marca la corriente de salida. Con respecto a la entrada, vamos a tener un voltaje eficaz que llamaremos VS y por ello también vamos a tener una corriente eficaz denominada IS. Ya denominada IS. En el cual vamos a tener aquí unos pequeños saltos, ya que en este punto hay un cambio, ¿no? Hay un cambio de corriente. Pero en este caso es un cambio de corriente inverso, ¿no? Porque acordémonos, estamos en la señal alterna. ¿Ya? Estamos en la señal alterna. ¿Qué sucede? ¿Ya? Este es en el caso de una corriente, de una carga resistiva inductiva de mediana magnitud, pues, ¿no? De mediana magnitud. Vemos en el caso
¿ya? De una carga resistiva e inductiva cuando la inductancia, ¿ya? El valor de la bobina es demasiado grande. Entonces, básicamente lo que vamos a tener aquí es una corriente muy constante. Bueno, la corriente va a ser constante. Tanto el aporte de diodo 1 y de diodo 2, ¿no? Se van a complementar. Y bueno, en la entrada vamos a tener algo parecido también, pues, pero la corriente sí va a ser en un momento constante y en otro momento también constante, ¿no? Negativamente. Eso ocurre cuando hay cargas con la inductancia muy elevada. ¿Ya? Entonces aquí tenemos una carga con inductancia moderada y aquí tenemos una inductancia muy elevada. Ahora, cuando introducimos una carga RL, resistiva inductiva, la forma de onda de la intensidad dependerá de los valores de R y L. Claro, ¿no? Esto va a depender. Entonces aquí nosotros vamos a visualizar una corriente máxima, una corriente mínima y una corriente IL denominada corriente promedio. ¿Ya? De este circuito que tenemos aquí podemos indicar lo siguiente, que la inductancia multiplicado por la derivada de la corriente, ¿no? O la variación de la corriente en la bobina con respecto al tiempo, más el valor de la resistencia multiplicada por la corriente de la bobina, más la tensión, que en este caso tendríamos aquí esta E, que es una pequeña fuente útil mucho para lo que es cargadores de batería, es igual a mi voltaje máximo por el seno de omega t, ¿no? Es en función del tiempo. Entonces, de esta ecuación, ¿ya? Partimos que la corriente en la bobina es igual a mi voltaje máximo sobre Z, donde Z sería mi impedancia, ¿no? Esta impedancia es igual a la raíz de la parte resistiva al cuadrado más la reactancia inductiva al cuadrado. Todo esto multiplicado por el seno de omega t menos teta. ¿Ya? Omega t es porque estamos trabajando en función del tiempo y teta sería nuestro ángulo, ¿no? Que es la arcotangente de la reactancia inductiva sobre la resistencia. Ese sería teta. A ver, podemos hablar de dos casos, ¿no? Caso 1, donde la corriente es continua en la carga. Cuando se habla de que una corriente es continua en la carga, se habla de que no hay, nunca llega a cero. ¿Ya? De que la corriente nunca va a llegar a cero. Entonces, en este caso podemos decir que A1, ¿ya? A1 es equivalente a un condicionamiento inicial, ¿no? Un condicionamiento inicial. Donde tendríamos a la corriente I1, que sería esta corriente, más E entre R. ¿Ya? Sí, este es más E, que es la tensión de esa batería, entre R. O sea, una pequeña cantidad de corriente le vas a sumar. Pero en este caso no es mucho porque no vamos a trabajar con fuentes en la carga por ahora, ¿no? ¿Ya? Todo esto menos el voltaje máximo entre la impedancia multiplicado por el seno de teta. Esto multiplicado por el exponencial de R por pi sobre L por omega, donde omega es igual a 2pi por F. Bien, sustituyendo en esta ecuación,
¿ya? La corriente IL es igual al voltaje máximo sobre Z por el seno de omega t más A1. Y A1 sería todo esto, ¿no? Por el exponencial de, esto también, pues, ¿no? Con este término también. Si aplicamos condiciones iniciales, como por ejemplo, que la corriente I, que es la corriente promedio, la corriente 1, que es igual al voltaje máximo por la impedancia, por el seno de teta, multiplicado por la relación que hay entre 1 más el exponencial de Rpi sobre Lw, ¿no? Dividido entre lo mismo, pero 1 menos la E sobre R. Eso es en el caso cuando las corrientes son positivas, ¿no? Entonces, de ello, vamos a tener que mi corriente en la inductancia, ¿ya? Que sería la corriente en la carga también, ¿eh? Porque es lo mismo, es la misma línea, ¿no? Es igual al voltaje máximo sobre la impedancia multiplicado por el seno de omega t menos teta más 2 veces, ¿no? Sobre 1 en menos el exponencial de menos Rpi sobre Lw. Por el seno de teta por el exponencial de Rl por t. Bien, de ello vamos a obtener, esta sería mi función, por así decirlo, ¿ya? Mi función. De esas funciones, ¿ya? Tendremos que calcular la corriente en el diodo, pero es la corriente RMS en el diodo, ¿ya? Y R hace referencia a la corriente RMS en el diodo. Y RMS hace referencia a la corriente eficaz en la carga. Y D hace referencia a la corriente media en los diodos. La corriente media en los diodos. Entonces siempre se trabajaría ya con esta ecuación, pues, ¿no? Con esa función. ¿Qué pasa cuando la corriente es discontinua en la carga? Cuando se habla corriente discontinua, es que ahora vamos a tener ya un periodo en donde no va a haber una cantidad de corriente, ¿no? Va a ser cero. En este caso, la corriente IL ya va a ser el voltaje máximo sobre Z, que sería la impedancia, multiplicado por el seno de omega t menos Z, más todo este valor multiplicado por este valor menos 1, ¿no? De aquí podríamos indicar que la corriente en la carga es igual a 0, ¿no? Vamos a igualarlo a 0, ¿ya? Donde omega t 1 y omega t 2 van a ser los ángulos de alfa y beta. Ahora, ¿qué es lo que tiene que pasar para que no haya corriente en la carga? Es difícil, ¿no? Porque es una onda completa. Pero es posible, ¿no? Prácticamente es el bloqueo de la corriente antes que llegue a cero. ¿Ya? Igual aplicamos tanto la corriente en el diodo, la corriente RMS en la carga, la corriente RMS en el diodo. A ver, aquí hay un ejemplo. Ya tenemos una fuente de 10 voltios, una inductancia de 6.5 milihenrios, una resistencia de 2.5 ohmios. Los datos, ¿no?, son estos. Tienes un voltaje en el primario de 120 voltios. Perdón, este sería en el primario, pero acá no hay primario. Por lo tanto, ese sería mi voltaje pico. ¿Ya? Mi voltaje pico de 120 voltios. Y tienes una frecuencia de 50 Hz. Esta es una carga RLE. ¿Ya? RLE, utilizado mucho para los cargadores de baterías.
Habíamos hablado sobre unas curvas, ¿no? Unas curvas características. ¿Ya? A ver, estas curvas características, ¿no? En el cual relacionan el ángulo phi, ¿no? El ángulo phi o teta con unos valores equivalentes. Y de ello podemos también calcular que mi IR, que es la corriente en el diodo, es igual al voltaje máximo sobre la impedancia multiplicado por IF. Y la corriente en el diodo en DC es igual al voltaje máximo entre la impedancia multiplicado por IMD. ¿Ya? Así que también se cumple. Puedes solucionar con el método gráfico en este caso. Vamos a ver otro casito, ¿ya? En el caso que si la tensión del pico fuente es de 120, bueno, aquí era corriente media en los diodos, corriente eficaz en los diodos, corriente eficaz en la carga. A ver, el corriente de la carga I1 para condiciones iniciales de omega t igual a 0. Ya, vamos a ver esto primero, ¿eh? A ver, si aquí nosotros tenemos teta, aquí es igual teta o phi. Al cotangente de la reactancia inductiva dividido sobre la resistencia, donde la reactancia inductiva tiene que ser igual a 2 veces pi por la frecuencia, ¿no? Bien, entonces aquí obtienen la corriente media en los diodos, ¿no? Teniendo este valor de teta. ¿Cuánto sale, chicos? ¿Cuánto sale teta? ¿Cuánto sale teta? Profesor, sería 2pi por la frecuencia, pero por el, el L, ¿no? Claro. A ver, por ahí sale 89.5. Es 2pi, ¿no? La reactancia inductiva es 2pi por la frecuencia multiplicado por la inductancia dividido entre la resistencia. Estamos acá. Dividido entre la resistencia. ¿No? Y todo eso la tangente de menos 1. A ver, vamos
¿Cuánto es la resistencia, profesor? 2.5 ohmios. A ver, ¿cuánto sale? ¿Cuánto sale? El arco tangente. Dos por pi multiplicado por la frecuencia multiplicado por la inductancia, que es 6.5 milihenrios, sería 0.065 henrios. 6.5 milihenrios es ese valor, divide entre 2.5. Este valor me da... eso están radianes, ¿no? Pero acá se puede calcular en... A ver. Lo que hice. Bueno, 0 en radianes, 0 ese valor, ¿cuánto sería entonces? Uh-huh. 39.24 grados, ¿no? Sí. 39.24 grados, no saldría. Ya, entonces ya con eso tendría 39.24 grados. Entonces 39.24 más o menos por aquí. Ya está. Esto lo cuadramos acá. Entonces para nuestro IF, más o menos debería salir algo como, lo multiplican por esa constante, ¿no? 0.4, 0.5, 0.56 más o menos debería salir nuestra corriente IR en el diodo, ¿ya? En el diodo. Pero eso es en el diodo, ¿eh? No es en la carga. Para multiplicar en la carga, ¿ya? Para poder multiplicar en la carga, por ejemplo, si quieres calcular IRMS en la carga, en este caso sería la corriente IR, que es en el diodo, multiplicado por la raíz de 2, ¿ya? En la carga. Y en la corriente promedio en la carga, que es IDC, es igual a la corriente IDC del diodo multiplicada en este caso por 2, ¿ya? Por 2. Estos son valores en el diodo. Estos son valores en el diodo, ya, tengan mucho cuidado. Y estos son valores en la carga, ya, en la carga. Correcto. Tanto obtienen para IF como para IMD. Para cada uno de ellos obtienen la corriente DC en el diodo y la corriente RMS en el diodo. De ahí la corriente RMS del diodo multiplicas por la raíz de 2 y obtienes la corriente RMS en la carga. En cambio, la corriente DC
en la carga va a ser igual a la corriente DC del diodo multiplicado por 2. Ya, esto ocurre en un monofásico de onda completa. A ver. Si la tensión pico de fuente es de 170 voltios, ¿no? Vamos a poner acá primero, vamos a colocarle valores, ¿no? A ver, aquí tenemos a... En este caso tenemos a teta, ¿no? Esto es igual a 39.24. 39.24 grados. ¿Cuánto vale la impedancia Z? Z, ¿cuánto es Z? Acuérdense que Z sería la resistencia al cuadrado, ¿no? En este caso la resistencia es 2.5 al cuadrado más la reactancia inductiva, ¿correcto? Entonces tenemos 6.5, acá tendríamos este valor, ¿ven? ¿Dónde está? Acá está, ¿no? La cotangente de omega L sobre R, que es teta, y R al cuadrado sobre omega L al cuadrado. Entonces aquí vamos a colocar este valor más, vamos a colocarle aquí un exponencial acá, que sería 2 por pi por la frecuencia multiplicado por 0.0065 y todo esto al cuadrado. Ahí está Z. Por lo tanto, ¿cuánto sale Z? ¿Cuánto sale Z, muchachos? Calculen Z. 3.23. 3.23 ohmios, ¿no? Sí. Ya, entonces 3.23 ohmios. Aquí vemos. Entonces, se pueden dar cuenta ustedes de que la carga resistiva es de 2.5. Con la carga inductiva ya se vuelve a una impedancia. Y esa impedancia tiene un 3.23 ohmios. Con un ángulo de desfasamiento, se lo llevan a vectores de 39.24 grados. Por lo tanto, ¿qué podemos inferir en esto? De que la carga inductiva en realidad no afecta mucho, ¿no? Es pequeña. Entonces, quizás los valores que vayas a tener van a ser muy parecidos, ¿no? o medianamente parecidos a una carga, a un circuito rectificador con carga resistiva, porque no afecta mucho, ¿no? De 2.5 a 3.23 no es tanto, ¿no? Entonces
Entonces, eso podrían inferir aquí. Bien, el voltaje máximo es de 120 voltios, ¿no? El voltaje pico. Entonces, aquí tenemos 150 voltios dividido entre Z, la impedancia, multiplicado por IF, que sería esta constante que vamos a tener aquí. Le habíamos puesto 0.50 y tantos, ¿no? Algo así. Ya, es en realidad método gráfico, es de manera eh, y no sé, aproximada, bueno, aproximada. En cambio, si ustedes quieren trabajar ya con el método exacto, tendrían que colocar, ¿no? Esta corriente IN. Esta sería, ¿no? En este caso, si tienes la tensión 0, te coloca 0, ¿no? Pero tendrían que colocar esto. ¿Y eso dónde va? Aquí. Tendría que integrarla. Ya tendrían que integrarla. Pero después es más fácil trabajar con un gráfico de repente. ¿Ya? Igual pueden utilizar, ¿ya? Yo igual voy a llevar un formulario, lo que van a utilizar, y se los voy a proyectar, pues, ¿no? Se los proyecto para que más o menos ustedes tengan alguna idea en el caso de que quieran trabajar. ¿Ya? A ver, tienes una tensión pico de 170 voltios, frecuencia de entrada de 60 Hz, una resistencia de 15 ohmios. Determinar la inductancia de la carga RL, la corriente promedio y la corriente eficaz en los diodos. Bien, entonces aquí no tienes, ¿no? No tienes bobina, tendrías que calcular la bobina, tendrías que obtener también la corriente promedio y todos los valores eficaces, ¿no? En el diodo. En este caso, tendríamos que hacer un momento. Ya, entonces aquí sí tendrían que aplicar todos esos valores, ¿no? A ver cómo lo obtienen, ¿ya? ¿Cómo lo obtienen? Entonces, ya se lo dejo a ustedes como una tarea. A ver, vamos a ir a nuestra siguiente diapositiva, que es, esto ya termina. Vamos a irnos a RC, ¿ya? Los filtros por condensadores. A ver, ¿en qué consiste esto? Tanto para media carga, para media onda o para onda completa, podemos colocarle filtros por condensadores o también filtros por bobinas por condensadores, ¿no? En este caso vamos a trabajar de la siguiente manera. Primero con un rectificador de media onda. Miren este rectificador de media onda que tiene en paralelo una resistencia con un condensador, ¿no? Están en paralelo los dos. Lo que va a suceder aquí es que cuando el diodo deja pasar corriente, va a cargar tanto al condensador y va a pasar corriente hacia la carga. Pero cuando la señal baja, entonces el condensador va a descargarse, pero de manera lenta, ¿no? Por así decirlo, de manera lenta. Entonces se descarga de manera lenta, pero a la vez se descarga de manera exponencial.
Pero mientras la señal ¿no? Vamos a ver acá. Mientras la señal de la entrada ya va reduciéndose, ¿no? Va a ser por aquí menor. En ese momento, ahora el diodo se abre. ¿Ya? El diodo se abre. Al abrirse el diodo, ahora el condensador va a descargarse a través de la resistencia. Entonces vamos a tener nosotros esta forma de onda aquí. Se va descargando, se va descargando, se va descargando. Pero mientras la señal, ¿no? Ya está en el semiciclo negativo y está subiendo, se encuentra con ese voltaje en el condensador. Lo que va a hacer ahora es que en el diodo ahora va a ser más positivo que en el condensador. Eso quiere decir que ahora estaría en polarización directa. Por lo tanto, tendríamos tensión aquí y listo. Y ahora el condensador. Tensión que deja pasar el diodo, tensión del condensador. Ya vamos a tener todo eso. Ese punto desde aquí hasta acá lo llamamos voltaje de rizado pico a pico. ¿Ya? Voltaje de rizado pico a pico. Para hacer el análisis, ¿ya? Para hacer el análisis de este tipo de ondas, vamos a tomar en cuenta que mi teta, ¿ya? Teta es igual a pi medios y que ángulo alfa que está aquí también es pi medios, o sea, básicamente llegaría hasta acá, ¿no? Desde este punto hasta aquí. Eso sería mi ángulo alfa, pi medios, haciendo de manera práctica. ¿Eso qué quiere decir? Que el condensador se va a descargar lento, 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 lento. Entonces, más o menos se aproxima o lo aproximan para hacer el análisis de esa manera, ¿no? Porque en todo caso se aplicaría que el ángulo alfa es aproximadamente 1, el seno a la menos 1 de 1 menos 1 sobre FRC. ¿Ya? Entonces, eso sería. Y que el ángulo teta es igual a la tangente a la menos 1 de omega r por c más pi. ¿Ya? Más pi. Este ángulo, este pequeño ángulo sería tu teta. Bien, para hacer el análisis, si teta es igual a pi medios, ¿no? Y voltaje máximo por seno de teta es igual a voltaje máximo, ¿no? Teniendo en cuenta que el seno de 90 es igual a 1. Bien, la tensión de rizado, ¿qué es esto? Básicamente el valor mínimo al valor máximo de esa forma de onda es igual, ¿no?, al voltaje máximo entre la frecuencia por la resistencia por la capacitancia. Pero acuérdense, media onda con filtro, ¿ya? Media onda, nada más que media onda. La tensión promedio en la carga entonces sería básicamente el voltaje máximo menos la mitad de ese voltaje de rizado, ¿no? Esa mitad que hay entre esta y esta, ese sería mi voltaje promedio, básicamente. Entonces nosotros vamos a hacer voltaje máximo entre la mitad de ese voltaje de rizado pico a pico, que sería esto. Eso ocurre cuando hay dispositivos, ¿no?, con condensador. El factor de rizado, ¿ya?, es la relación que hay
entre mi voltaje RMS sobre mi voltaje promedio. Por lo tanto, mi voltaje RMS básicamente es mi voltaje de rizado pico a pico. Voltaje RMS o voltaje en AC es el voltaje que está variando, pues, ¿no? Y el único voltaje que varía ahí es ese voltaje de rizado pico a pico. ¿Ya? Y eso entre la raíz de 2, ¿no? Claro, sería el voltaje de rizado entre raíz de 2 nada más, pero en este caso se ha puesto voltaje de rizado pico a pico sobre 2 veces la raíz de 2, así que es lo mismo. ¿Ya? Y el factor de rizado en este tipo de configuraciones es igual a 1 sobre la raíz de 2 multiplicado por 4 veces la frecuencia por R por C, ¿ya? Menos 1. Y la corriente pico del diodo sí es una corriente muy extraña, porque ¿qué es lo que sucede aquí también? No sé si está acá. Ah, ya, sí. Miren, lo que va a pasar es lo siguiente, que cuando los diodos dejan pasar corriente aquí, no hay problema, hasta acá. Luego el condensador se encarga de proporcionarle corriente a la carga. Pero luego en este momento, en este lapso de tiempo, va a trabajar el diodo. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir esto? De que el diodo ahora va a trabajar menos tiempo. Ya, menos tiempo. Aquí, ¿ve? Mira, aquí, el diodo solamente va a trabajar desde aquí. Uy, si me salí bien. Hasta aquí. Nada más. Entonces, ¿qué va a suceder? Si nosotros le colocamos un condensador de mayor magnitud, el condensador se va a llegar hasta aquí, por ejemplo. Entonces, el diodo ahora va a trabajar menos tiempo. Pero cuando el diodo trabaja menos tiempo, ocurre un fenómeno que se llama el DI/dt. ¿Qué significa el DI/dt? Es la variación del corriente con respecto al tiempo. Por lo tanto, si hay menos tiempo, entonces la corriente va a subir mucho. ¿Ya? Por lo tanto, no es posible, bueno, sí es posible, pero no es recomendable que le coloques condensadores de muchos valores, de un valor muy grande. Porque si le colocas un condensador de un valor muy grande, entonces lo que va a ocurrir es que podrías dañar al diodo, porque el diodo va a dejar pasar corrientes pico. Un ratito, que a ver si estoy bien. ¿Cuántos minutos me faltan? ¿Eh? A ver, un ratito, quiero ver cuántos minutos me faltan acá. ¿No les figuro a ustedes cuántos minutos me falta? No, profesor. No me falta un poco, me sale. Aquí está. 21 minutos. Mira, continuamos entonces. Igual las clases las estoy grabando, las he puesto aquí ya. Esta es la clase del... Yo he grabado dos clases, a ver, espérate. Sí, acá hay dos clases, ya la del 14 de mayo, ya. He hecho dos, o sea, es el día 14 fue el día martes, creo, ¿no? Para el día martes. Aquí, la primera hora y la segunda hora. Ya, entonces igual esta la estoy grabando, igual les comparto acá mismo, ¿ya? A ver, vamos a ver
Vamos acá. Ya, entonces tengan mucho cuidado de colocar condensadores de mayor valor, porque es un poquito, vas a dañar al diodo, ¿no? A veces uno piensa, profe, pero mientras mejor es la señal en la salida, que el voltaje en la salida más constante es mejor. Sí, pero estás perjudicando al diodo, entonces no es mejor, ¿no? El tiempo de vida del diodo disminuye, entonces tengan mucho cuidado. Entonces la corriente y pico del diodo es un valor, va dependiendo de muchos factores, ¿no? Es el voltaje máximo por omega, por la capacitancia, por el coseno del ángulo, ¿no? Alfa más el seno de alfa sobre R. Ese es el valor pico del diodo. A ver, aquí tenemos un rectificador de media onda. Utiliza un generador de 120 RMS a 60 Hz, una resistencia de 500 ohmios y una capacitancia de 100 microfaradios. ¿Qué debemos determinar? La tensión de salida, la tensión del voltaje rizado pico a pico, la corriente pico del diodo y necesitamos el valor del condensador para un voltaje rizado pico a pico que sea un 4% del voltaje máximo. ¿Ya? Entonces aquí, ¿dónde está? No, acá no hay. Vamos a hacerlo esto entonces, ¿ya? A ver, acá hay más fórmulas, espérate. Falta el voltaje en el condensador. A ver. Este es de media onda. Ya, el de media onda. Entonces aquí nosotros podemos calcular de la siguiente manera. Voy a quitarle para hacer esto, ¿ya? Insertamos. Entonces mi voltaje DC es igual en un circuito con rectificador, un circuito rectificador de media onda con carga, ¿no? RC o con filtro por condensador, va a ser igual al voltaje máximo menos, en este caso vamos a tener mi voltaje de rizado pico a pico dividido sobre 2. ¿Ya? Ese sería. Ahora, ¿qué tenemos de aquí? 120 voltios RMS a 60 Hz. Bien, entonces voltaje máximo tenemos. El voltaje de rizado pico a pico, ¿lo tenemos? No, no tenemos. El voltaje rizado pico a pico es igual al voltaje máximo sobre la frecuencia, sobre la resistencia, sobre C. Entonces podemos obtenerlo de aquí. Entonces el voltaje de rizado pico a pico es igual a el voltaje máximo sobre la frecuencia por la resistencia por R, por la capacitancia. Bien. De aquí tenemos entonces mi voltaje máximo tiene que ser igual a 120 multiplicado por la raíz de 2 dividido entre la frecuencia. Tenemos una frecuencia de 60 Hz, una resistencia de 500 ohmios y un condensador de 100 microfaradios. O sea, estamos hablando de, a ver, la llamada finalizará en 15 minutos. A ver, vamos a ver. 500 ohmios por la capacitancia que es 100 microfaradios, 0001. Eso me daría el valor del voltaje rizado pico a pico. ¿Cuánto sale?
56.57. 56.57 voltios. Ya. Listo. Entonces ese sería el mi voltaje rizado pico a pico. ¿Ya? Por lo tanto, si mi voltaje rizado pico a pico es ese valor, entonces mi voltaje máximo es 169.7 voltios, que es 120 por raíz de 2, menos 56.57 entre 2, ¿no? Entonces esto me da un valor de 56.57 entre 2 menos 169.7, 141.4 voltios. Ese es el voltaje ese. Pero miren bien, es muy grande el voltaje rizado pico a pico, 56 voltios. O sea, vamos a tener algo donde quizás la señal baje bastante, ¿no? O sea, podríamos tener algo así. Así. ¿Por qué? Porque es mucho el voltaje de rizado pico a pico. O sea, de aquí hasta acá va a dar bastante. Ya, me da bastante. Entonces, por eso que en este caso, la tensión de salida, listo, ya está, 141.4. La tensión de rizado pico a pico, 56.57 voltios. La corriente pico, ya eso la reemplazamos, ya, pero vamos a colocar acá. ¿Dónde está? Ahora, la corriente pico también la pueden calcular de la siguiente manera, ¿no? Instantáneamente la corriente pico puede llegar desde 169.7 voltios, ¿no? Como la corriente pico podría ser también al voltaje máximo entre la resistencia. Eso podría ser la corriente pico también. Porque es instantánea nada más. 169.7 dividido entre 500, 330.39, 0.34 amperios. Podría llegar. Ahora, ¿qué dice acá? Determina el valor del condensador para que el voltaje rizado pico a pico sea un 4% del voltaje máximo. Entonces, de aquí yo puedo obtener lo siguiente. 0.4% del voltaje máximo. Perdón. El voltaje rizado pico a pico tiene que ser igual al 4%, 0.04 multiplicado por el voltaje máximo es igual al voltaje máximo dividido R por C. Ahora de aquí voy a despejar C, ¿no? Entonces C sería igual a mi voltaje de rizado, voltaje máximo que sería 169.7 voltios dividido entre 60, ¿ya? Por 500 multiplicado por 0.04 multiplicado por el voltaje máximo 169.7, ¿no? Que sería todo este valor de acá. Bien, entonces tendríamos aquí que el 4% de 169.7 es igual a 6.78 multiplicado por 500 multiplicado por 60 me da 203.64, ¿ya? Me saldría algo de 0.83 faradios. Estamos hablando de 830 milifaradios. Ya, 830 milifaradios. Eso sería más o menos. Ahora
Ese sería el valor del condensador, ya, para que tengas un condensador donde el voltaje rizado pico a pico sea de un 4%. ¿Cuánto falta? 9 minutos. ¿Ya? Esto ocurre. ¿Está bien los cálculos? De repente me he equivocado en algún cálculo, un valor, no sé. ¿Preguntas? Profesor, no debería ser 830, pero micro, Faraday. Micro. Ah, mira, acá yo estoy calculando todos valores. Voltios en voltios. 60 Hz. 500 ohmios. Acá me sale... ¿Cuánto sale ese valor? El 4% de 169. Ah, bueno, en este caso yo eliminé 169.7 con el de arriba. Ah, ya. Entonces tendrías... A ver, vamos a ver. 1 entre... Ah, sí, 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 tienes razón. Sale 833 microfaradios, ¿no? Sí. Sí, tienes razón. Acá es milifaradios. Está bien, ahora sí. Todavía sería 833 microfaradios. Ahora, comercialmente no hay eso, ¿no? Quizás lo más cercano podría ser dos condensadores que sumen que cada uno sea de 470 microfaradios. Entonces, ahí sería 470 microfaradios por 2 me sale 940 microfaradios. Creo que es lo más cercano, cercano comercialmente, ¿no? Hablando comercialmente. Entonces ahí, cuando dos condensadores para que se sumen, no va en serie, sino va en paralelo. ¿Ya? Entonces, más o menos ese sería. Este es un de media onda, media onda. El de onda completa es muy parecido, ya, pero a diferencia de lo siguiente. Acá todo es igual, todo es igual. Acá cambia... No, acá no cambia. Lo que cambia es en el voltaje rizado pico a pico. En el de media onda era voltaje máximo entre FRC. En el de onda completa es voltaje máximo entre dos veces la frecuencia. ¿Por qué? Porque aquí la frecuencia se va a duplicar. ¿Ya? Aquí la frecuencia se va a duplicar. En el otro no. Se mantiene la frecuencia fundamental. Entonces tener claro esto y listo. A ver, más o menos este es uno de 120, algo muy parecido, pero es lo mismo, pero de onda completa. A ver, ¿cómo lo haría en el de onda completa? Acá tenemos un rectificador de onda completa con filtro por condensador, ¿ya? En donde tenemos aquí el primer gráfico, tenemos un condensador muy elevado. Miren qué pasa con la corriente, miren el pico de la corriente, ¿ve? Mira el pico de la corriente que es como rosado. Se generan picos, ¿no? Se generan picos de corriente. Entonces, al inicio incluso un pico muy grande todavía. ¿Ya? Pero ya con un condensador de mediana medida, ¿no? Tenemos esta salida roja, ¿ve? Ya no es tan constante, pero no dañamos al diodo. ¿Ya? No dañamos
al diodo por su corriente pico que se genera. Bien, entonces importante el DIDT. ¿Ya? El DIDT. Acuérdense que cuando ustedes, incluso un interruptor, si presionas el interruptor, pasa corriente. Ya, muy bien, no hay problema. Si sueltas, ¿no? Deja de pasar corriente. Pero en el momento que presionas el interruptor, en ese instante, en el tiempo cero, ocurre algunos pequeños contactos, ¿no? Y por ahí se generan picos de corriente. Por eso que los contactos físicos se van desgastando. ¿Ya? Los contactos físicos se van desgastando por eso, ¿no? Por esos picos de corriente que se generan en un tiempo muy pero solamente es en el tiempo inicial, ¿no? De ahí a normal, pues, ¿no? Se mantiene permanente, pero sí, este fenómeno es importante, ¿no? Por eso ya todos los dispositivos son electrónicos, no hay contactos físicos. Bien, entonces quedamos hasta acá, nos queda 3 minutos. Listo, retornamos para ver el último tema, ¿ya? Y ahí coordinamos para la evaluación. Un pequeño break de 10 minutitos. ¿Ya, chicos? Retornamos. Ok. Le voy a compartir el link nuevo a Juan y a Juan les comparte. Mi hija la loca te va a defender. ¿Qué? Mi hija te defiende, ¿eh? ¿Eh? ¿Dónde está la balanza ahorita? Quiero pesarme. ¿Qué? ¿Dónde está la balanza? Quiero pesarme. Bajo la cama. ¿Cuánto peso? ¿Dónde es el medio, no? Sí, pero no, el medio no, es un costado. El medio está apagado. ¿Qué de 15? Uy, 15. Esas cosas sí te gustan. Un zapato, pues. 106, 107. 107. ¿Ha subido? Ha subido, pues. Estás con 103, creo yo. Sí, 103, 104 estabas. Ah. Mira, tengo buena noche. Eso, bonito, ¿cómo era, no? Gracias. Si no, te vas hasta la frontal te vas. Sí, pues, todo tu culpa. ¿Por qué me vas a tener lista? ¿Ah? ¿Qué me vas a tener lista de noche? Yogur, tómate. Ya llevo tiempo. Voy a comprar yogur, ¿eh? Le voy a sacar con 11, le voy a casa media. Ya. Voy a sacar yogur. Oye, estamos 20, ¿no? Sí, es que era la chica que te dice el banco. ¿No estás ahorita? Sí, sí. Te doy esto. Uy. En Google, en Google. ¿Sí, no? Sí. Voy a sacar yogurcito. A mi bebé también para su noche. Ese es mi celular. Me fui de vacaciones. Ahí tienes 10, te voy a poner ese chiquito para moneda, ¿no? 10 le tienes tu billetera. La Olga se vacilaba. ¿Qué? La Olga se vacilaba de tu pan. Bien. La Olga. Salud. A ti le eché la culpa. Tú que sepas, tú ya tienes plata. Creo que me quedé así solo. Déjame, por favor, ahorita déjame revisar. Dame, pero si no puedes ponerte 20, 30, 50. A ver. Vamos al último tema. Es filtros LC.
ya, filtros LC. Pero vamos a trabajar con una tabla normalizada. Una tabla normalizada donde nosotros podemos obtener a través de una normalización los valores tanto de voltajes, de corrientes, etcétera. A ver, empezamos. ¿Conocen este dispositivo? Este dispositivo es un pequeño... Se utiliza mucho para los step down y los step up. Son dispositivos que convierten corriente continua de un nivel bajo a un nivel alto. Por ejemplo, puedes convertir de 5 voltios en DC a 12 voltios en DC, o viceversa también puedes convertirlo, ¿no? Y para eso utiliza bobinas con condensadores. Los condensadores o los filtros que tenemos son filtros L, filtros por condensador o filtros LC. Los filtros LC es lo que vamos a hablar hoy día en esta sesión. Ya aquí tenemos un circuito rectificador monofásico con filtros LC. Tenemos una resistencia, ¿no? Tenemos una inductancia y una capacitancia. Entonces, en este caso, tenemos aquí la forma de onda de la salida del rectificador de onda completa. Tenemos aquí la forma de onda, ¿no?, de la bobina, en este caso de la corriente de la bobina, donde vamos a tener aquí un ángulo alfa y un ángulo beta. El ángulo alfa es el retardo que hay, ¿no?, con respecto al voltaje de la corriente de la bobina. Y el beta es el ángulo que hay, ¿no?, que se denomina el ángulo de extinción. Cuando la corriente IL empieza a fluir desde el ángulo alfa, nosotros tenemos que mi voltaje promedio es igual al voltaje máximo por el seno de alfa. Y alfa podemos darlo como la relación que hay entre mi voltaje DC sobre mi voltaje máximo. El voltaje en la bobina, que es igual a la inductancia por la derivada de la corriente con respecto al tiempo, es igual al voltaje máximo por el seno de omega t menos mi voltaje promedio, ¿no? Eso sería aplicando la ley de Kirchhoff. De ello, la corriente, ¿no?, integramos la derivada. Entonces, al integrar esto, convertimos a corriente. Esa L pasaría al otro lado, 1 entre la inductancia, ¿no? Esto integrado desde los intervalos desde pi hasta omega t. En este caso, omega t podría ser, ¿no?, beta, ¿no?, bueno, por ejemplo. Pero esto es en función del tiempo. ¿De quién? Del voltaje máximo por seno de omega t menos mi voltaje promedio. De ello, la integral del seno es el menos coseno de omega t menos coseno, menos por menos más, coseno de alfa, menos mi voltaje de C entre L por omega t menos alfa. Para omega t que sea mayores o iguales a este ángulo, ¿ya? Entonces eso se cumpliría, ¿no?, en el caso que sean mayores que alfa. Cuando omega t sea beta, entonces la corriente IL va a ser 0, porque ya se va a extinguir la corriente, ya no hay corriente. Por lo tanto, mi voltaje máximo entre la inductancia multiplicado por menos coseno de beta menos coseno de alfa menos voltaje BC entre L por beta menos alfa me tendría que dar 0. A partir de ahí, despejando, ¿no?, se van L, entonces me quedaría BDC entre voltaje máximo por beta menos alfa. De ello, ¿no?, podemos decir
que BDC entre voltaje máximo es un valor constante de X. Y de aquí, a través de identidades trigonométricas, podemos sacar que el coseno de alfa más X por alfa es igual a coseno de beta más XB, ¿no? Entonces aquí prácticamente lo que está reemplazando es esto por X, ¿no? Entonces X, coseno de alfa, alfa para un costado, beta para el otro costado. Entonces tendríamos esos valores. Bien, entonces acá solamente necesitaríamos los ángulos, el ángulo alfa, que es el ángulo de desfasamiento, el ángulo beta, que es el ángulo de extinción, y X, que es la relación que hay entre BDC y BM. La corriente promedio, ¿ya?, se va a dar cuando mi voltaje DC sea igual a 0, entonces fluirá una corriente pico denominada IPK, ¿ya? IPK. IPK es igual a mi voltaje máximo sobre omega por L, que es la reactancia inductiva, ¿no? Que es la reactancia inductiva. Entonces, aplicando normalizaciones IDC con IPK, lo mismo que aquí con BDC sobre MM, voltaje máximo, que es el voltaje pico, entonces tenemos que IDC es igual a omega L por omega L entre BM, que es el IPK, ¿no?, invertido, por IDC. De esto obtendríamos este valor, ¿no? Todos en funciones de IL, pero integrados entre alfa y beta. Normalizando IRMS con IPK, ya, normalizando IRMS con IPK, donde IPK es igual a BM sobre BL, entonces como está denominador estaría al revés por IRMS, podríamos obtener también aquí este resultado. Alfa y beta dependen de la relación del voltaje, ¿no?, de X básicamente. ¿Qué es esto? De X, alfa y beta, todo dependen de, ellos dependen del valor de X. Entonces, en este libro de Muhammad Rashid menciona una tabla normalizada, donde X, que es la relación de BDC entre voltaje máximo en porcentaje, ¿ya?, y que la relación entre IDC e IPK también tenemos este valor en porcentaje. También tenemos la relación de IRMS sobre IPK, este valor en porcentaje. Tenemos los grados y tenemos los grados de extinción y los grados de desfasamiento. Bien. Entonces, utilizando interpolaciones lineales, vamos a obtener que z, ¿ya?, z es la variable a determinar. En este caso z podría ser ejemplo, ¿no? Vamos a suponer alfa. Ya está. Es igual al zn, al z anterior de la variable, más zn más 1 menos zn, ¿no?, donde zn es anterior a la variable y zn más 1 es la posterior a la variable, multiplicado por y menos yn. Y es igual al dato de referencia, yn es el dato de referencia anterior y el yn más 1 es el dato de referencia posterior. Por ejemplo, si nuestro dato de referencia es este de acá, ¿ya?, IDC sobre IPK o X, por ejemplo, este es nuestro dato de referencia. El anterior sería 30 y el posterior sería 40, ¿ya?, dividido sobre yn más 1, que es el dato posterior de referencia, menos el dato de referencia anterior. Vamos a llevar esto a un ejemplo, ¿ya?
si tienes un voltaje DC de 100 voltios y tienes un IDC de 10 amperios de salida en la carga, determine los valores de la inductancia, el ángulo de desfasamiento alfa, el ángulo de extinción y la corriente IRMS. B. Si el IDC es igual a 5 amperios, la bobina es de 6.5 miliamperes, determina los valores de BDC, alfa, beta e IRMS. Ya, este es el circuito. Vamos a analizarlo. A ver. Omega es 2pi por F, que sale 377 radianes. Voltaje máximo es el voltaje RMS multiplicado por la raíz de 2, que me sale 169.7 voltios. ¿Ya? Tenemos voltaje máximo y omega. X, ¿ya? Que es lo que nosotros tenemos como valores, ¿no?, constantes, que sería la relación que hay entre BDC y el voltaje máximo. Entonces, si BDC es igual a 100 voltios y el voltaje máximo es de 169.7 voltios, me saldría una relación de un 58.9%. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nos vamos a enfocar aquí, ¿no? 58.9 más o menos está entre 55 y 60. Ahora, el ángulo de desfasamiento, siendo la menos 1 de X, me sale 36.1 grados. Entonces, 36.1 grados, aquí tenemos aquí el ángulo alfa y X, ¿no? Entonces, va a estar más o menos por aquí también. Todo está relacionado, ¿ves? Por aquí también va a estar. Entonces, para hallar el ángulo de extinción utilizamos interpolación lineal, ¿no? Esta es la fórmula general. Y entonces, al utilizar interpolación, podemos decir qué es lo que queremos hallar, ¿no? Queremos hallar beta. Muy bien, ese sería el ángulo que quiero hallar, el valor que quiero hallar. Dice, el beta anterior, ya, el CN, o sea, mi beta está aquí. Está por acá el beta que quiero calcular. No sé cuántos, pero está en este rango. Entonces mi Z anterior sería 100.87. Acá está, 100.87. Mi beta siguiente menos mi beta anterior sería 98.87 menos el anterior 100 punto y tantos, que está aquí. Multiplicado por mi alfa menos ya una referencia. Buscas una referencia, cualquiera que tengas, X o alfa. Entonces en este caso alfa. Alfa sería, es alfa menos mi alfa anterior. Alfa me salía 36.1. Acá está 36.1. Y el alfa anterior de 36.1 debería ser 33.37. Menos 33.37 grados. Listo. Dividido entre mi alfa siguiente menos mi alfa anterior. O sea, mi alfa siguiente sería 36.87. Y el anterior sería 33.37. Entonces, sería esto, ¿no? ¿Ya? Luego, tendríamos aquí, reemplazando estos valores, 100.87, todo más menos, me sale un beta de 99.31 grados. Y es exacto, debe estar entre 100 y 98.87, 99.1 grados. Listo. Sí, sí es correcto, ¿no? Todo está en este rango correcto. ¿Ya? Ahora, para hallar la relación IDC y PK, ya vamos a utilizar esta relación que hay acá, es igual a esta relación también anterior, ¿no? Entonces vamos a trabajar, ya tengo X, tengo alfa y ya tengo beta. Ahora necesito calcular IDC y PK, esa relación. Entonces IDC y PK igual, colocamos IDC posterior, que sería 3.27, menos el anterior, que sería 4.28, alfa menos el alfa anterior, que sería el alfa que había salido 36.1, menos 33.37. Entonces todo eso me sale una relación de 3.49. ¿Que está en este rango? Sí, todo está en este rango, ¿ya? Si le sale otro rango es porque han hecho un mal cálculo. Bien, entonces de aquí, si tenemos esto, la relación que hay entre uno y otro, podemos decir que IPK, ¿a qué es igual? IPK es igual al voltaje máximo
¿no? Dividido sobre omega sobre L. Entonces, si IPK es igual a 10 amperios. Hasta acá también puedes tener, ¿no? Ya de aquí también puedes tener. Entonces, si tienes esta relación, entonces el IPK, tenemos IDC que es 10 amperios, ¿no? Ahora tenemos IDC que es 10 amperios, ya nos está dando el dato ya. Entonces, despejando prácticamente sería 10 amperios entre el 3.4%, ¿no? En este caso sería 286.53 amperios. O sea, 3.49% es IDC, pues, ¿no? IDC es ese valor. Si IPK también habíamos visto que es el voltaje máximo sobre omega L, entonces despejando L podemos obtener la inductancia. Entonces esta inductancia me saldría a 1.57 milihenrios. ¿Ya? 1.57 milihenrios. Bien, ahora IRMS. Necesitamos calcular IRMS. Hacemos lo mismo, interpolación. O sea, ya tenemos X. Ya tenemos IDC, IPK, ya tenemos alfa, ya tenemos beta. Entonces, haciendo esta relación podemos calcular IRMS. De la misma manera, el IRMS sobre IPK anterior más la relación que hay entre IRMS y IPK posterior menos el anterior multiplicado por alfa menos alfa anterior dividido sobre el alfa posterior menos el alfa anterior. De ello vamos a tener un porcentaje de 7.49%. Bien, entonces IRMS prácticamente sería los 0.0749, que sería el porcentaje, multiplicado por el IPK, que sería 286.53 amperios del resultado anterior. Yo tendría un IRMS de 21.46 amperios. ¿Ya? Entonces, ya con eso tenemos todo lo que nos pide aquí. Nos pide la bobina, tenemos el ángulo de desfasamiento, tenemos beta, tenemos IRMS. Listo, la parte B. Se tiene como dato la bobina, que es 6.5 milihenrios, y como la corriente en la carga de 5 amperios. Entonces, veamos cuánto vale IPK. IPK es igual a voltaje máximo sobre omega por L. Como ya tengo la bobina, lo puedo multiplicar, ¿no? Y tendría 69.26. Ahora, lo que yo puedo hacer es tener esta relación, que es IDC entre IPK. Y tendría el 7.22%. Entonces estaríamos por aquí con esa relación, ¿no? ¿Y qué más tenemos? IDC. Nada, con esa relación podemos calcular lo siguiente. X, ¿ya? Es igual a XN. Entonces tenemos aquí X. Ya tengo esto de acá. Entonces quiero calcular X. X es la relación que hay con voltaje DC entre el voltaje máximo, ¿sí o no? Bien, entonces tendríamos aquí XN, que es el anterior, más la división de ¿quién? De X posterior, que es 45, acá está, menos el anterior, que es 40, multiplicado por la relación IDC, que salió 7.22, ¿no? Ahora acá, 7.22, ¿no? Que me pide esto, menos el anterior. Como es 7.22, el anterior sería 8.53. Menos 8.53 dividido entre el posterior menos el anterior. El posterior es 6.89 y el anterior es 8.53. De eso tendría una relación de X de 43.99%. Y de aquí, ese 43.9%, podríamos obtener que mi BDC es igual a X por voltaje máximo. X, que salía 0.4399, que es el 43.99%, multiplicado por el voltaje máximo, tendría un voltaje promedio de 74.66 voltios.
Entonces, mi alfa es igual al seno a la menos 1 de x. Entonces podría obtener 26.1 grados. ¿No? Seno a la menos 1 de 0.4399 es igual a 26.1 grados. Y todo se cumple por aquí, ¿no? Entonces, alfa, ya tengo x también. Tengo y de c. Y pueden calcular, ¿no? Beta y RMS sobre IPK. Ahora, beta. Aplicamos lo mismo, interpolación lineal. Ya, entonces reemplazando valores con esta tabla, podemos obtener un beta de 106.56 grados. Que más o menos está aquí. Y interpolación lineal para entonces IRMS y IPK. Tendríamos lo mismo, ¿no? Aplicamos la misma interpolación y podemos tener una relación de 13.67%, que estaría por acá, y ese 13.67% de IPK me va a dar 9.47 amperios, ya que mi IPK es igual a, por aquí lo calculé, IPK es 69.26 amperios, ¿no? Entonces sería 0.1367 multiplicado por 69.26 amperios. Ejercicio 2. A ver, en este caso el voltaje RMS de entrada del circuito es de 120 voltios a 60 Hz y voltaje DC de 48 y la corriente DC es 25. Determina los valores de L, alfa, que es el ángulo de desfasamiento, beta, el ángulo de extinción, y RMS en la carga, ¿no? Acuérdense, la corriente RMS que pasa por el diodo es igual a la corriente RMS en la carga dividido entre la raíz de 2. La corriente IDC en el diodo, ¿ya? En el diodo aquí es igual a mi corriente DC sobre 2. ¿Ya? Entonces acá sería BRMS sobre 2, es en el diodo IR. ¿Ya? Entonces, básicamente sería eso, hacer interpolaciones. Entonces, para calcular el ángulo alfa, seno a la menos 1 de x, donde x es el voltaje de C sobre el voltaje máximo. ¿Ya? IPK es el voltaje máximo sobre omega por L. Y bueno, aplicamos interpolación lineal, ¿no? Con esto. Entonces, a ver, hagan este ejercicio en su Proteus, en algún otro software que tengan, para que puedan más o menos hacer sus cálculos. ¿Ya? Que debería salir más o menos así, ¿no? Donde esta parte de abajo de la corriente IR ya se mantiene constante, y L que es la bobina, y L1 que sería en la bobina, ¿no? Y L2 ¿dónde está? Creo que es en esta bobina que viene acá, y L1 por aquí. Ya, entonces quedamos hasta acá, muchachos. Ya quedamos hasta acá. Entonces el día jueves voy a hablar hoy día con la señorita Deyanira para que me habilite un ambiente, por si yo llevo el examen, y ustedes ahí pueden realizar su evaluación. Ya, ¿qué más? Ya les digo a Juan el ambiente que nos han habilitado. Bien, no sé si tienen alguna consulta. Bueno, al parecer no. Entonces quedamos hasta acá y nos vemos el día jueves en la facultad. Listo. Nos vemos, cuídense. La clase, la anterior está grabada, esta también se está grabando. Igual en un ratito más que se cargue lo voy a subir al Drive, ¿ya? Igual ustedes, si me hacen acordar, porque a veces estoy todo el día en la calle,
Entonces, pero siempre paro con mi laptop, ¿no? Para subirlo, porque se va a demorar igualito una horita, 2 horas de repente, ¿no? Ya, ya se va a cortar. Nos vemos hasta el jueves. Chau, chau. Ahí ella mira de su este, ¿no? Además que está su... Ella lo va a hacer muy